La noche cubría la Ciudad de México con su habitual mezcla de luces dispersas y sombras densas, cuando Omar García Harfuch se encontró una vez más frente a uno de los dilemas más complejos de su carrera: autorizar una incursión táctica en uno de los barrios más conflictivos al sur de la capital. Eran las 23:47 horas y, desde el centro de mando ubicado en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los monitores mostraban imágenes en tiempo real de los alrededores del objetivo. La sala estaba impregnada por una atmósfera de tensa calma. Los operadores de inteligencia revisaban los últimos datos: movimientos sospechosos detectados, posibles rutas de escape, estructuras defensivas de la célula criminal que pretendían desarticular. A pesar de la preparación, el ambiente era denso, casi irrespirable. El aire acondicionado luchaba en vano por disipar el calor generado por la concentración de decenas de agentes en una misma sala, todos pendientes de la decisión que estaba a punto de tomarse. Harfuch, con los brazos cruzados y la mirada fija en una pantalla que mostraba una toma aérea del perímetro, sabía que cada minuto que pasaba aumentaba el riesgo de ser detectados. Pero también sabía que precipitarse podría significar enviar a sus hombres a una emboscada. La presión de los mandos superiores, ansiosos por mostrar resultados en un contexto político y mediático cada vez más exigente, era palpable incluso sin que nadie lo dijera explícitamente. El reloj marcaba las 23:53 cuando una ráfaga de mensajes cifrados confirmó que todos los equipos de intervención estaban en posición. El clima afuera era húmedo, con una ligera llovizna que, si bien dificultaba la visibilidad de los drones, ofrecía también la ventaja táctica de amortiguar el sonido de los desplazamientos. Harfuch respiró hondo, consciente de que ese detalle meteorológico podría ser la diferencia entre el éxito y el desastre. En esos momentos, el comandante no solo debía sopesar la disposición de los elementos tácticos, sino también prever el comportamiento impredecible de los criminales. ¿Estarían armados con fusiles de asalto? ¿Habría rehenes dentro del inmueble? ¿Podrían haber minado las salidas? Cada una de esas preguntas se mezclaba con la imagen mental de los rostros de sus agentes, algunos de los cuales conocía personalmente desde hace años. El protocolo operativo era claro. Una vez que el comandante diera la orden, no había vuelta atrás. Pero la carga emocional de esa decisión era algo que no figuraba en los manuales. Harfuch lo sabía mejor que nadie. Desde su posición, en medio del silencio expectante, solo se escuchaba el zumbido constante de los monitores y el ocasional clic de un operador ajustando las frecuencias de comunicación. La ciudad, allá afuera, seguía su curso indiferente, mientras en esa sala, aislada del mundo, se libraba una de las batallas más difíciles, la de decidir el momento exacto de actuar. El peso psicológico de esa responsabilidad era inmenso, no solo porque se enfrentaban a delincuentes peligrosos, sino porque cada movimiento implicaba riesgos irreversibles para los propios agentes. Cuando el reloj marcó las 00:01, la voz de un subordinado rompió la tensión. «Todos en posición, señor, esperando su señal». Harfuch no respondió de inmediato. Se permitió un par de segundos más, repasando mentalmente cada variable, cada informe, cada dato de inteligencia recopilado en las últimas semanas. La decisión que estaba a punto de tomar, aunque basada en análisis minuciosos, también requería un acto de fe en sus hombres y en su propio criterio. Finalmente, con una voz firme que no dejaba lugar a dudas ni vacilaciones, tomó el comunicador y pronunció la palabra que pondría en marcha toda la operación: «Procedan». El eco de esa orden resonó en la sala, marcando el inicio de una incursión que, una vez más, pondría a prueba no solo la eficacia de la estrategia, sino también la capacidad emocional de Harfuch para lidiar con las consecuencias. Cuando la operación se puso en marcha, la mente de Harfuch entró en un estado de alerta total, pero también en un proceso de análisis interno que solo quienes han dirigido incursiones de este nivel comprenden. Sabía que,
Desde ese momento, su capacidad de intervención directa era limitada. Ahora, todo dependía de la precisión con la que sus hombres ejecutaran el plan y de la exactitud de la inteligencia previa. Mientras los comandos se desplazaban silenciosamente por las calles estrechas y húmedas, Harfuch permanecía de pie frente al panel central de monitoreo. Cada cámara, cada comunicación, cada movimiento transmitido en tiempo real alimentaba una red de decisiones potenciales que podrían ser necesarias en los siguientes minutos. Sin embargo, había algo que ningún monitor podía mostrarle: la incertidumbre humana. En esos instantes críticos, la psicología de la decisión se manifestaba en su máxima expresión. Harfuch debía mantener el equilibrio entre la razón y la emoción, entre la confianza en la planificación y el temor latente a lo inesperado. Estudios en neurociencia han demostrado que, bajo presión extrema, el cerebro tiende a simplificar la evaluación de riesgos. Pero él se esforzaba por no caer en esa trampa cognitiva. Las presiones externas eran numerosas y evidentes. Por un lado, la expectativa política de obtener resultados contundentes contra una célula que había sembrado terror en la zona durante meses. Por otro, la presión mediática, siempre lista para cuestionar cualquier error, cualquier baja, cualquier daño colateral. Pero la presión más significativa era, sin duda, la interna, el imperativo ético de proteger a sus agentes, incluso más allá del éxito de la misión. Cada segundo que pasaba sentía cómo el pulso se le aceleraba levemente, pero también cómo su entrenamiento en gestión de crisis lo guiaba para mantener la respiración controlada, la mente clara y las emociones en segundo plano. Recordaba las sesiones de formación en las que se le instruyó sobre cómo la activación de la amígdala podía generar respuestas impulsivas y cómo era esencial activar el córtex prefrontal para decisiones racionales. En simultáneo, Harfuch revisaba los escenarios posibles en su mente, y si los delincuentes estaban mejor armados de lo que indicaban los informes, y si había civiles en el interior del inmueble, y si se desencadenaba una balacera que superara la capacidad de respuesta de sus equipos. Cada hipótesis traía consigo una carga emocional que debía ser gestionada en tiempo real. Sus subordinados, a través de auriculares y micrófonos de alta frecuencia, le enviaban reportes constantes. Sector A, despejado. Entrada asegurada. Sin contacto visual aún. Esos mensajes se convertían en una suerte de mantra que ayudaba a calmar la tensión, pero no eliminaban la posibilidad del error o la tragedia. Harfuch sabía que incluso las operaciones mejor planificadas podían torcerse en cuestión de segundos. A pesar de la presión, había un elemento que siempre lo acompañaba en estos momentos: la confianza en el equipo. Harfuch no daba la orden de procedan a la ligera. Sabía que detrás de esa palabra había años de entrenamiento, protocolos rigurosos, ensayos de escenarios. Sin embargo, también era consciente de que ninguna preparación podía garantizar un desenlace sin bajas. Mientras las cámaras térmicas mostraban las figuras de los agentes aproximándose al inmueble, su mente repasaba otra dimensión del proceso: el impacto postoperativo. No solo pensaba en la neutralización de la célula criminal, sino en lo que vendría después: los informes, las investigaciones, las repercusiones mediáticas y, sobre todo, la afectación psicológica en cada uno de los agentes que participaban en la incursión. La neurociencia ha documentado cómo el estrés operativo puede generar en comandantes como Harfuch patrones de sueño fragmentado, ansiedad anticipatoria y, en casos extremos, trastorno de estrés postraumático. Aunque él rara vez hablaba de ello en público, era consciente de los efectos acumulativos de cada misión en su propia salud mental y en la de sus subordinados. En esos minutos, mientras la operación avanzaba, la mente de Harfuch era un campo de batalla silencioso. A un lado, la fría lógica de la estrategia: minimizar riesgos, maximizar resultados. Al otro,
la ineludible humanidad de quien sabe que está enviando a personas reales, con familias e historias, a una situación donde la violencia puede estallar en cualquier instante. Cada decisión tomada hasta ese momento se convertía en una losa que cargaba sobre los hombros. Y aunque el entrenamiento le había enseñado a disociar la emoción de la ejecución táctica, Harfuch sabía que, al final de la jornada, esa disociación no era perfecta. Siempre quedaban huellas, pequeños fragmentos de duda o de culpa que se acumulaban con el paso de los años y las operaciones. Mientras escuchaba el código de entrada confirmado, acceso logrado, objetivo en visual, Harfuch cerró los ojos por un segundo. Sabía que ahora la situación podía resolverse rápidamente o escalar en una fracción de segundo. Ese es el dilema permanente de quienes lideran incursiones. La certeza de que, una vez tomada la decisión, el control absoluto se desvanece, y solo queda la confianza en los hombres y mujeres que ejecutan la orden. Cuando los primeros disparos resonaron a través de los altavoces de la sala de mando, el cuerpo de Harfuch se tensó instintivamente, aunque su expresión permaneció imperturbable. Era el momento que más temía y para el cual más se había preparado. La transición abrupta de la planificación al caos. Sabía que en cuestión de segundos la situación podía volverse incontrolable, y su responsabilidad era garantizar que los protocolos de contingencia se activaran con precisión quirúrgica. Mientras escuchaba las comunicaciones entre los agentes, contacto armado en el flanco norte, solicitamos apoyo en la salida trasera. Harfuch supervisaba las actualizaciones en el mapa táctico, donde puntos de luz representaban la posición de sus hombres. Sus ojos recorrían cada detalle, procesando datos a una velocidad impresionante, mientras su mente evaluaba en paralelo los escenarios alternativos. Ordenar una retirada, enviar un segundo equipo de apoyo, esperar la resolución de la situación. Este proceso de toma de decisiones bajo presión extrema requiere un dominio absoluto de la regulación emocional. Harfuch aplicaba técnicas de respiración controlada y focalización atencional aprendidas en entrenamientos especializados, que le permitían mantener la mente anclada en el presente y evitar que la ansiedad contaminara su juicio. Sabía que el pánico es contagioso y que si el comandante transmite inseguridad, ésta se propaga rápidamente por toda la cadena de mando. En ese contexto, la comunicación no verbal también desempeñaba un papel crucial. Aunque no hablaba mucho en esos momentos, sus posturas, miradas y gestos transmitían a sus subordinados la confianza y la serenidad necesarias para que cada quien cumpliera su función con precisión. La psicología militar ha demostrado que los líderes que proyectan calma en situaciones críticas generan mejores resultados operativos, y Harfuch encarnaba esta máxima a la perfección. Mientras la operación avanzaba, su sistema nervioso se mantenía en un estado de hiperalerta, regulado por la liberación de catecolaminas como la adrenalina y la noradrenalina, que aumentaban su agudeza perceptual y velocidad de procesamiento. Sin embargo, estaba igualmente atento a no caer en la visión de túnel que estas mismas hormonas pueden provocar, restringiendo la capacidad de ver alternativas más amplias en momentos críticos. En simultáneo, Harfuch monitorizaba las señales físicas de su propio cuerpo, el leve temblor en las manos, la tensión en la mandíbula, la aceleración del pulso. Sabía que estos eran indicadores fisiológicos normales ante la situación, pero también herramientas útiles para ajustar su nivel de activación y evitar caer en la sobreexcitación que podría mermar su capacidad de liderar con claridad. Las órdenes que daba eran concisas y precisas. Equipo Bravo, avance por el flanco este. Unidad de apoyo, cubran la retirada del sector C. Cada instrucción era fruto de un complejo proceso cognitivo que combinaba la evaluación en tiempo real de la situación con el bagaje acumulado de años de experiencia en operaciones similares. En esas decisiones, no había espacio para la duda ni para la improvisación. Uno de los momentos más críticos se produjo cuando un agente informó:
un sospechoso atrincherado con rehenes en la planta baja. Harfuch sintió cómo una corriente de tensión le recorría la espalda. Este era uno de los peores escenarios posibles. La presencia de civiles en medio de un intercambio armado. La decisión que debía tomar en ese instante no solo definiría el desenlace de la operación, sino también su propio legado como comandante. Activando rápidamente el protocolo de intervención en situaciones con rehenes, Harfuch ordenó que se priorizara la negociación antes de cualquier acción ofensiva. Sabía que una incursión precipitada podía resultar en la muerte de inocentes. En este tipo de situaciones, la capacidad de controlar la impulsividad y regular la respuesta emocional es fundamental para evitar errores irreparables. Mientras los negociadores especializados se desplazaban hacia el inmueble, Harfuch mantenía la vista fija en los monitores, pero también en su propio estado mental. En esos momentos críticos, la capacidad de autocontrol emocional se convertía en la herramienta más importante. Recordaba una y otra vez las enseñanzas de sus instructores. El comandante que pierde la calma pierde la operación. Minutos después, el informe llegó. Rehenes liberados, sospechoso neutralizado. Harfuch exhaló profundamente, aliviado pero sin bajar la guardia. Sabía que la operación aún no había concluido y que la euforia prematura podía ser tan peligrosa como la indecisión. Ordenó a sus hombres que aseguraran todo el inmueble y que se mantuvieran atentos a posibles represalias de otros miembros de la célula criminal. En paralelo, comenzó a proyectar mentalmente la fase postoperativa, la evacuación segura de sus hombres, la preservación de la escena para los peritajes forenses, la elaboración de los informes para las autoridades judiciales y, sobre todo, la evaluación médica y psicológica de los agentes que participaron en la incursión. Para Harfuch, la operación no terminaba con la captura de los delincuentes, sino con la protección integral de sus equipos. Mientras los últimos reportes confirmaban la neutralización completa de la célula y la ausencia de bajas entre sus hombres, Harfuch experimentó una mezcla de alivio y agotamiento. Pero sabía que ese no era el momento para relajarse. La experiencia le había enseñado que, tras una operación exitosa, el riesgo de un contraataque o una emboscada en 1960, la retirada era elevado. Por eso, supervisó personalmente la salida de cada unidad del perímetro. Finalmente, cuando la última patrulla informó que había regresado a la base sin incidentes, Harfuch cerró los ojos brevemente y apoyó las manos en la consola de mando. El peso de la operación, aunque exitosa, comenzaba a manifestarse en su cuerpo. El cansancio muscular, la tensión acumulada en la espalda y la inevitable aparición de pensamientos retrospectivos sobre cada decisión tomada. Sabía que, en las próximas horas le esperaban los informes oficiales, las reuniones con superiores, las declaraciones a la prensa. Pero también sabía que, una vez cumplidas esas obligaciones, llegaría el momento más difícil: enfrentar la soledad de su habitación, en la que se repetiría, una vez más, la pregunta que lo acompañaba después de cada incursión. ¿Cómo dormir después de haber enviado a sus hombres al peligro? Cuando Harfuch finalmente se retiró a sus habitaciones temporales dentro del complejo de 1900 por seguridad, la ciudad ya había comenzado a despuntar los primeros indicios de un amanecer gris y silencioso. El aire era frío y denso, como si la noche misma se resistiera a ceder ante la rutina diaria. Caminó lentamente por los pasillos vacíos, saludando con un leve gesto a los pocos agentes de guardia, mientras su mente seguía repasando cada segundo de la operación. Al cerrar la puerta de su habitación, se permitió unos minutos de absoluto silencio. Se sentó en el borde de la cama, aún con el uniforme táctico puesto, los botines polvorientos y las manos marcadas por la tensión de la noche. Frente a él, una carpeta con los nombres de cada uno de los agentes que participaron en la incursión, un ritual que repetía invariablemente después de cada operativo. Verificar uno por uno que todos hubieran regresado. Hoy, como en tantas otras ocasiones, no había bajas que lamentar.
pero eso no borraba el peso emocional que sentía. Harfuch sabía que cada operación exitosa se construía sobre una fina línea entre la pericia táctica y la suerte, y que en cualquier otro contexto, la noticia podría haber sido diferente. La notificación a una familia, la pérdida de un compañero, el golpe mediático que seguiría, mientras se quitaba lentamente el chaleco antibalas, dejándolo sobre una silla junto a la cama. El zumbido lejano de un helicóptero operativo le recordó que, aunque para él la misión había concluido, para otros apenas estaba comenzando. Esa sensación de una guerra que nunca termina, de un ciclo que se repite sin pausa, era una constante en su vida como comandante. Se dirigió al pequeño baño de la habitación y al mirarse en el espejo, reconoció el rostro de siempre, serio, cansado, pero firme. Las ojeras marcadas bajo los ojos eran un recordatorio físico de las noches como esta, en las que el sueño no es un derecho, sino una necesidad funcional. Se lavó el rostro con agua fría, como si intentara disipar no solo el sudor y la tensión, sino también las emociones que, en nintos silencio, acumulaba tras cada operación. Al regresar a la cama, revisó una vez más su teléfono. Mensajes de superiores, felicitando por el éxito de la misión. Informes preliminares de prensa, anunciando la detención de los criminales, y algunas comunicaciones pendientes que decidiría atender más tarde. Sabía que no podría desconectar por completo, pero al menos intentaría encontrar unas horas de descanso antes de la siguiente reunión. Mientras apagaba la luz de la habitación, se quedó por un instante mirando al techo, en completa oscuridad. Ahí, en ese silencio absoluto, reaparecieron las preguntas que nunca lograba silenciar del todo. ¿Tomé la mejor decisión? ¿Pude haber minimizado aún más los riesgos? ¿Y si mañana no todos regresan? Interrogantes inevitables que forman parte del peso psicológico de liderar hombres en combate. El sueño, cuando finalmente llega, es ligero y fragmentado. Harfuch nunca duerme profundamente después de una incursión. Su mente permanece en un estado de alerta latente, preparada para responder a cualquier llamado inesperado, a cualquier nueva emergencia. Sabe que basta una llamada en la madrugada para que todo el proceso comience de nuevo, como una rueda que no se detiene. Estas noches dejan marcas invisibles, en el cuerpo, en la mente y en el alma. Son cicatrices que no aparecen en los partes oficiales ni en las conferencias de prensa, pero que modelan profundamente la forma en que Harfuch lidera, decide y vive. Entiende que cada decisión que toma tiene un costo emocional, aunque rara vez lo exprese abiertamente. En esas horas de insomnio, también reflexiona sobre el propósito que lo impulsa a seguir adelante. La convicción de que cada operación, cada riesgo asumido, cada vida protegida o salvada, es una contribución directa a un país que lucha por recuperar la paz frente a fuerzas criminales cada vez más organizadas y violentas. Sabe que no todos comprenden la complejidad de lo que implica dar una orden de procedan, ni el impacto que tiene en quien la pronuncia. Por eso, su forma de gestionar este peso es a través de la disciplina, un ritual que le permite continuar, que le impide derrumbarse, que le ofrece un propósito más grande que su propio bienestar. Cuando el despertador suena unas horas después, indicando que es hora de prepararse para la siguiente jornada, Harfuch se levanta con la misma determinación de siempre. El uniforme vuelve a colocarse sobre su cuerpo, las botas se ajustan y el rostro, aunque cansado, se endurece nuevamente para enfrentar lo que venga. Antes de salir de la habitación, echa una última mirada al informe de la operación de la noche anterior. No por dudas, sino como un recordatorio de lo que se logró, de los riesgos que se asumieron y de la responsabilidad que se renovará una vez más en cada nueva incursión. Porque para Harfuch, dormir después de ordenar una incursión no es un acto de olvido ni de alivio, sino una pausa breve y necesaria en una vida definida por la obligación constante de decidir, liderar y proteger. Y aunque duerma pocas horas, lo hace con la certeza de que, al despertar, deberá estar listo para volver a enviar a sus hombres al terreno.
Esa es la paradoja de su existencia. No duerme tranquilo, pero duerme con propósito, no porque quiera, sino porque debe. Y en ese deber encuentra, quizás, la forma más profunda de resiliencia, la que le permite, día tras día, enfrentar el peso de sus decisiones sin quebrarse.